conectar el transporte público de la Ciudad de México y generar nuevo transporte. Estamos hablando no solamente de nuevos autobuses, de más Metrobús, sino de un sistema de cablebús en la Ciudad de México que permita de las partes altas poder tener la interconexión al metro de la Ciudad de México. Este, como les decía, es un proyecto federal, un proyecto local. En el caso de los estudiantes, no sé si han escuchado la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, además de los apoyos que vamos a proveer en el gobierno de la ciudad, ampliando los espacios a nivel federal. Andrés Manuel López Obrador va a dar una beca de 2.600 pesos a todos los jóvenes de escasos recursos que estudien la universidad, y queremos abrir para que no haya rechazados, que no haya más rechazados en el país, y también buscar a los jóvenes que no están empleados para que tengan empleo, con 3.600 pesos mensuales que pagará la nómina del gobierno federal. Para nosotros lo más importante es acabar con este régimen de corrupción, de privilegios, y hacer la Ciudad de México una ciudad de derechos, construida en nuestro país con una ciudad de derechos. Termino con lo siguiente, dos cosas. Una, nosotros vamos a gobernar con las universidades. Si soy universitaria, tengo que gobernar con las universidades. ¿Eso qué significa? Que van a ser parte de la política pública, que queremos que sean parte del diseño, del monitoreo y de la evaluación. Queremos que los estudiantes de las universidades públicas entren a trabajar con nosotros. Mi gobierno va a tener muchos jóvenes, no podemos seguir gobernando de 55 años para arriba. Necesitamos también que estos jóvenes se involucren en su ciudad, que lo que estén aprendiendo en las aulas tengan la posibilidad de desarrollarlo en la Ciudad de México. Y la tercera, para mí lo más importante en la Ciudad de México, o por qué me estoy postulando como jefa de gobierno de la Ciudad de México, por qué abandoné la academia, por qué dejé las aulas, porque yo soy profesora universitaria, he dirigido tesis de licenciatura, maestría, doctorado, inclusive todavía tengo estudiantes. ¿Por qué pedí licencia en la UNAM para ser jefa de gobierno? Porque a nosotros no nos interesa la parafernalia del poder, no queremos andar con guaruras, nosotros vamos a ser sencillos, porque mientras más estudios se tenga, más sencillo tiene que ser uno. Y tenemos que abrir el gobierno, tiene que ser un gobierno abierto. Por eso lo primero que voy a hacer es quitar a todos los policías que están afuera del Palacio del Ayuntamiento, que los policías se vayan a cuidar a los ciudadanos y abrir las puertas del Palacio del Ayuntamiento a la gente. Es uno de los edificios más bellos de la Ciudad de México. No podemos seguir gobernando detrás de los escritorios, detrás de las puertas. Hay que gobernar de cara a la ciudadanía. Y si dejé la universidad para ser jefa de gobierno, es porque le debo mucho al pueblo de México, y yo quiero regresarle al pueblo de México lo que me dio, y además porque quiero que la Ciudad de México sea una ciudad de derechos, una ciudad innovadora y una ciudad con esperanza. Muchísimas gracias. Gonzalo Antonio Sánchez, representante de alumnos en órganos colegiados, por favor. Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí, doctor. La pregunta que le voy a formular la envía un alumno de esta unidad académica y tiene que ver un poco con lo que usted mencionaba de la deserción escolar. Y a continuación lo leo. El rezago educativo en México es un enorme problema que se debe tratar. Para tomar una muestra del nivel en la Ciudad de México, en esta unidad de la UAM somos casi 3.000 alumnos, y de esos casi 3.000 alumnos, 900 se encuentran inactivos o muestran abandono de licenciatura. Desde su propuesta de gobierno, ¿qué acciones tomaría para evitar este rezago educativo? Y lo más importante, ¿cómo se instrumentaría? Muchas gracias.
Bueno, en parte lo contesté, es decir, yo estoy convencida que las instituciones educativas tienen que mirar a los estudiantes como personas. Y en el momento en que un estudiante abandona un aula, tiene, junto con el gobierno, que proveer un esquema para que regrese a estudiar. No podemos darnos el lujo del rezago educativo. El rezago educativo se da por muchas razones. Se da por razones económicas, pero también se da por razones familiares, o se da por razones también de que el estudiante, por alguna razón, el sistema educativo nacional no lo preparó adecuadamente y genera una enorme frustración en no poder, no porque sea incapaz, sino porque a lo mejor no tiene las suficientes herramientas para poder atender las clases de manera adecuada. Y la idea es que desde el gobierno de la ciudad nos juntemos con las universidades del gobierno o de la propia Ciudad de México y también federales para atender este problema. Fíjense que la violencia tiene que ver con esto. No solamente es un problema económico, es un problema de respeto. Quien no se siente respetado, quien se siente frustrado, quien se siente discriminado por su religión, por el color de su piel, porque tiene tatuajes en los brazos o por cualquiera de estos temas, genera una enorme frustración y nosotros no podemos darnos el lujo de tener frustración en los jóvenes en la Ciudad de México. Y por eso también la idea de generar espacios culturales, deportivos, que permitan reconstruir la vida comunitaria de nuestra ciudad. Gracias, doctora. Hay un conjunto importante de preguntas, trataremos de ordenarlas temáticamente y si usted las pudiera contestar en esta forma, voy a hacer, insisto, de manera temática, se lo agradeceremos mucho. Por ejemplo, ¿existiría una cantidad determinada de apoyo económico para cada nivel de estudiantes? ¿Cómo se apoyaría a los recién egresados de nivel superior para su pronta y adecuada inserción en el mercado laboral? ¿Existirá aumento de planteles educativos? Y preguntan con qué dinero o de dónde se sacará este dinero. ¿Habrá algún tipo de apoyo económico para los jóvenes que regresan de Estados Unidos? ¿Y cómo se les va a hacer para que se les apoye aquí para continuar con sus estudios? En cuanto a la movilidad estudiantil, ¿qué propuesta tiene usted en esta materia? Ese es como un primer rubro. Si se pudiera contestar, doctora, se lo agradezco mucho. Sí, bueno, lo de los planteles educativos ya lo contestamos. El tema de por qué los jóvenes cuando salen de la universidad muchas veces no tienen empleo, no se prepara, espera que pueda tener mayor ingreso porque entró a la universidad y a veces no hay este espacio. Tiene que ver con un modelo de desarrollo económico a nivel nacional, pero también a nivel de la ciudad. Si no es suficiente que el gobierno abra espacios, porque finalmente no hay suficientes recursos para que todo el mundo trabaje para el gobierno de la ciudad. Y lo que tenemos es que potenciar el desarrollo económico de nuestra ciudad. ¿Cuáles son, desde mi perspectiva, los 4 ejes para potenciar el desarrollo económico? El primero tiene que ver con el turismo, el segundo tiene que ver con la innovación. La innovación es fundamental y eso, hacer de esta ciudad una ciudad del conocimiento, una ciudad innovadora, requiere de los jóvenes y requiere de nuevas empresas emprendedoras a partir del conocimiento, no necesariamente de la producción a partir de la combustión, que esta ciudad por temas ambientales no puede. Pero sí hay un potencial enorme asociado al crecimiento del conocimiento y la innovación, que cualquier día podemos platicar nuevamente. El tema de la economía social, que es fundamental, potenciar los mercados locales. Y el último tema tiene que ver con formalizar algunas de las informalidades. Y para ello se requiere también la colaboración de las universidades para poder potenciar todo ello. Hay otro grupo de preguntas, doctora, que tiene que ver con cuestión medioambiental. Por ejemplo, en materia de residuos sólidos, ¿qué propuestas tiene para mejorar la gestión de los mismos? En el proyecto de investigación respecto del agua está incluida la UACM.
¿cuál de los objetivos sostenibles cree que se le debe poner más énfasis en la Ciudad de México? ¿Cómo piensa trabajar con las entidades federativas conurbadas a la Ciudad de México para el control de la contaminación del aire? ¿Tiene algún prototipo para la captación de agua en los domicilios? Sería otro grupo. Bueno, para tratar de ser breve, la Ciudad de México vive una crisis ambiental muy fuerte. Solamente en el tema del agua, sobreexplotamos al doble el acuífero de lo que nos está dando, es decir, se recarga la mitad de lo que sacamos. La ciudad se está hundiendo en el oriente de la ciudad, entre 25 y 50 centímetros al año. Por eso Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco fueron las que mayores daños tuvieron el 19 de septiembre. Y por otro lado, desde hace muchos años estamos diciendo que se pierde entre el 30 y el 40% del agua en el sistema de distribución de agua potable de nuestra ciudad. Y sin embargo, llevamos 30 años en este tema y no hay una solución a futuro. Tenemos que primero entrar al tema de la reducción de fugas. ¿Cómo se hace? Aplicando bien la tecnología, sin corrupción, con método, con planeación. Ya si quieren, después platicamos con eso, pero aquí hay carreras técnicas. En la Ciudad de México no se mide el agua, no se miden presiones, no se miden gastos. Llegué a la delegación Tlalpan, pregunté cuánta agua entra por el acuaférico a Tlalpan, que viene del sistema Lerma-Tuxamala. ¿Saben cómo lo miden? Con una regla lineal. O sea, se mide en metros lineales el agua. ¿Verdad que no? Sí, desde la prepa aprendimos que no. Y se mide una sola vez al día. Pues necesitamos instalar medidores de gasto, medidores de presiones, para saber en dónde se está quedando el agua en el sistema, en el acuaférico de la Ciudad de México. Tenemos 450 pozos. No sabemos cuánta agua dan todos los días. Tendríamos que tener la capacidad de saber cuánta agua dan por minuto, inclusive la calidad del agua de cada uno de esos pozos. Se hacen obras, pero desafortunadamente no se miden presiones, no se ve si funcionaron o no funcionaron. Por mencionarles algunos temas que pensamos revertir. Entonces, en el agua tenemos que disminuir fugas, tenemos que encontrar probablemente una nueva fuente de abastecimiento de agua para la zona oriente de la ciudad, para revertir los hundimientos, que se cierren los pozos del oriente de la ciudad, que hay varias opciones, incluida una opción que se ha trabajado mucho en la UAM Xochimilco, que es el tema del Valle de Jico. El Valle de Jico es una laguna prácticamente que se forma entre Tláhuac y el Estado de México, que es una de las opciones. Y el otro gran tema es la captación de agua de lluvia. Entonces, pensamos hacer el sistema más amplio de captación de agua de lluvia domiciliario que se haya hecho, al menos para 100,000 viviendas en la Ciudad de México, sobre todo donde hay más estrés hídrico. Y los otros temas ambientales, pues es cuestión también de conocimiento. Fui secretaria de Medio Ambiente. En los 6 años bajamos 30% de la contaminación, de los principales contaminantes. ¿Cómo le hicimos? Pues seguimos las recomendaciones de un grupo que formó el doctor Mario Molina con los mejores científicos nacionales e internacionales, del cual fui parte en los años 90, que tenían 15 recomendaciones. Y seguimos una por una las distintas recomendaciones que se hicieron. Pues no se puede, porque yo digo, no se puede seguir gobernando la Ciudad de México con ocurrencias. Y si de algo sirve que soy científica, pues hay que aplicar la ciencia, también la sensibilidad social y el proyecto. No es lo mismo, pero hay que aplicar la ciencia o el conocimiento científico para gobernar la ciudad. Un último segmento, por cuestiones de tiempo, que tiene que ver con seguridad y regulación. ¿Cuál es su propuesta para evitar los feminicidios en la Ciudad de México? Piensa poner a debate la legalización de la marihuana. ¿Cómo combatir la violencia de los universitarios? Y paralelamente, ¿cómo se piensa enfrentar el problema del narcotráfico?
la violencia, el incremento de la inseguridad en la ciudad, hay quien dice que es por el nuevo sistema penal acusatorio, hay quien dice que es porque ahora los grandes cárteles están en la ciudad. Lo que yo creo es que tuvimos un gobierno, o tenemos un gobierno en la ciudad que le dio la espalda al tema, lo abandonó. A lo mejor ustedes están muy jóvenes, pero en 2012 esta ciudad iba bien. En medio de la guerra del narco, la Ciudad de México era burbuja de lo que pasaba en el resto del país. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Pues sencillamente una revisión desde la jefatura de gobierno permanente de lo que ocurría. Sistemas de control, seguimiento, controles de confianza en la Secretaría de Seguridad Pública. Controles igual en la Procuraduría de la Ciudad de México. Eso no solo se abandonó, sino que regresó la corrupción. Los policías nos lo dicen, se acercan a nosotros a decirnos: por favor, doctor, acabe con la corrupción en la Secretaría de Seguridad Pública. Los policías reciben 8,500 pesos mensuales. Tienen que pagar sus propios chalecos. Si se les descompone la patrulla, la tienen que pagar ellos. Inclusive a veces tienen que pagar sus propias balas. Y tienen que dar cuotas a los altos mandos. Y hay que decirlo abiertamente. Con una Secretaría de Seguridad Pública, sí, ¿cómo podemos seguir dando seguridad en la ciudad? La Procuraduría, entiendo que aquí hay carrera de derecho. El nuevo sistema penal acusatorio ya tiene años que se iba a impulsar. ¿Por qué la Procuraduría de la Ciudad de México no se preparó para el nuevo sistema penal acusatorio? La mayor parte del problema es que tenemos una policía de investigación en la Procuraduría, que en ellos descansa hacer bien las carpetas de investigación para poder detener a los delincuentes, que no está profesionalizada, que también hay mucha corrupción. Entonces, si el policía de investigación no presenta bien la carpeta de investigación ante el juez, ¿cómo queremos que se detenga un delincuente? Entonces, lo primero es tomar el control. Y como les digo en los eventos, no crean que porque soy científica, soy mujer y estoy medio flaquita, no tenemos la valentía para enfrentar al crimen en la Ciudad de México. Y lo vamos a hacer porque es indispensable. Y hay que recuperar y dar mejores condiciones de trabajo a nuestros policías. No podemos seguir teniendo laboratorios de criminalística en la Procuraduría que no tengan los mínimos protocolos científicos, ADN, huellas. Eso que ven ustedes en la televisión, bueno, así no es la Procuraduría de la Ciudad de México. Pero ¿por qué no queremos que llegue a ser eso? ¿Por qué no? Me rehúso a pensar que no podemos tenerlo mejor en la ciudad. Es un tema central. El otro tema es las cámaras de seguridad, que también hay un problema tecnológico ahí muy grave, porque no es solo 1 millón de cámaras, luego andan diciendo. Es el tema del control, que el centro de control y cómo el centro de control se comunica con la policía y cómo se utilizan los videos como parte de las carpetas de investigación. Si eso no está cerrado, entonces no hay posibilidades de desarrollo. Y el otro gran tema, pues, es el tema de los derechos. Para cerrar la puerta de la delincuencia hay que abrir la puerta de los derechos. Y el tema de la violencia a las mujeres. Primero es un tema de que no haya impunidad. No puede ser que haya un feminicidio en la Ciudad de México y se invente la carpeta de investigación y se criminalice a la víctima, como pasó con Leslie en la UNAM. No podemos seguir en esa condición. Hay una mujer asesinada y lo primero es como si la mujer fuera la culpable. Tenemos que fortalecer la fiscalía de los delitos a las mujeres y que se acabe la impunidad. Y segundo, tenemos que entrar entre todos, o dos, son tres. Del segundo, tenemos las mujeres que conocer nuestros derechos y tenemos que fortalecer la autonomía de las mujeres. Las tres autonomías: la autonomía económica, la autonomía física y la autonomía política.